llegué a la fotografía a través del archivo, ¿no? Primero, hace un buen tiempo empecé a trabajar en lo que era un archivo fotográfico. Y a partir de ahí, acá habría que hacer una pequeña digresión y decir que si bien la fotografía es una fuente válida para los historiadores, son muy pocos los historiadores que trabajan con fuentes fotográficas y menos todavía los que tienen nociones de cómo explotar esas fuentes y cómo usarlas como fuentes primarias en la investigación, ¿no? Y bueno, y yo soy tributaria de esa formación, ¿no? Nuestra formación, por más que se hable de una renovación, hay algunos límites, sobre todo usamos fuentes escritas, ¿no? Entonces cuando llegué a trabajar a un archivo, empezamos a formarnos de una manera, si se quiere, más autodidacta, bueno, no muy estructurada. Y entonces podría decir a grandes rasgos que trabajé con la fotografía y haciendo una historia de la fotografía. En trabajar con la fotografía, primero trabajé en proyectos más acotados, en donde la fotografía documentaba cambios en el paisaje urbano, acontecimientos históricos, bueno, cuestiones más puntuales. Después empezamos a trabajar en proyectos ya más vinculados a la historia reciente de Uruguay. Entonces ahí tuvimos toda una cruzada por recuperar lo que nosotros llamábamos lo que era un hueco visual de los años 60, 70, 80, ¿no? Nosotros teníamos a nivel fotográfico, visual, mucho de lo que ya para la dictadura, para los años 70, mucho de lo que la dictadura había mostrado de sí misma, ¿no? Que estaba más vinculado a esa pretensión refundacional, ¿no? De los desfiles, las inauguraciones de monumentos, actividades más protocolares, pero nos estaba faltando todo lo que era la actividad de movilización social, política de los 60, 70, bueno, en los 70 más difícil porque ya no tenemos casi prensa opositora. Y bueno, y trabajé en muchos proyectos vinculados a este tipo de fotografía. Y después en uno un poquito más experimental que tenía que ver con qué podía decir la fotografía que generáramos hoy de ese pasado. Entonces se hizo, a modo de ejemplo, comento, un relevamiento fotográfico de todos aquellos lugares que habían sido centros de detención en Montevideo durante la dictadura y los años previos. Y finalmente terminé trabajando en un equipo, en algo que nos viene insumiendo ya un buen tiempo, que es una historia de la fotografía en un sentido amplio, ¿no? Una historia social de la fotografía, ¿no? Distinto a la historia del arte, ¿no? Donde se establece una especie de canon o de jerarquía entre autores, obras, ¿no? Esto es una historia de algo que es un registro, que es una forma de expresión, que nace a mediados del siglo XIX y que se expande rapidísimo en numerosas áreas de la vida humana. Y bueno, y de ahí viene el grueso de las fotografías, no de aquellas que tienen un estatus artístico. Entonces también trabajé sobre esto desde los orígenes hasta el siglo XX y es en lo que sigo en este momento. Así que diría que de la vida de la fotografía prácticamente en todos los periodos. Bueno, en relación a los acervos fotográficos, en primer lugar decir que hay en Uruguay 4 grandes archivos públicos, que son los del Archivo Nacional de la Imagen, un archivo que quizás sea el más grande, más de 100.000 imágenes, ¿no? Un gran archivo de negativos además. El del Museo Histórico Nacional, que es un archivo muy importante para el siglo XIX. El del Centro de Fotografía de Montevideo y el de la Biblioteca Nacional. Hay además muchas dependencias públicas, archivos, pequeños archivos, y hay archivos en el interior del país, que muchas veces son archivos relevantes para esas localidades, ¿no? Hay también en la Universidad de la República archivo fotográfico y en la Universidad Católica, ¿no? Y a nivel de lo que son los archivos privados, bueno, yo debería mencionar lo que es el archivo del diario El Día, ¿no? Que es el archivo del diario El País, que tiene el archivo fotográfico del País, que a su vez tiene el del diario El Día, 2 periódicos que documentan la vida política de todo el siglo XX, y de otros diarios más pequeños, ¿no? Y a nivel de lo que son las políticas de conservación, bueno, ahí deberíamos plantear una alerta, ¿no? El tema de los archivos fotográficos es un tema complicado, dramático si se quiere, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto ha pasado
en casi toda América Latina, bueno, y en Uruguay también, no es excepción. En general nos encontramos con archivos que han sido separados de otros corpus documentales, ¿no? Muchas veces de corpus documentales escritos. Nos encontramos con grandes universos que tienen muy pocos datos, como para poder usarlos, como para poder aprovecharlos. Nos encontramos con que no tenemos personal de archivo, que trabaja en archivo capacitado para la descripción y para la catalogación de archivos audiovisuales. Y nos encontramos con una gran dispersión, ¿no? Con que si uno quiere saber qué hay dónde, no es un panorama claro. Incluso hay autores, hay colecciones que están dispersas y no tenemos bases de datos o mecanismos de reintegración, ¿no? Entonces ahí yo decía, hay que plantear una alerta, porque si queremos usar estos archivos al servicio de la investigación, bueno, tenemos primero que velar por su integridad físico-química, si se quiere, ¿no? Cuando hablamos de fotos estamos hablando de elementos además que son pasibles de sufrir deterioros, ¿no? muy fácilmente. Entonces ahí, en el caso del Centro de Fotografía, se ha empezado con todo lo que es un plan de conservación que tiene que ver, y en otros lugares también, menciono el centro porque se ha preocupado por ser pionero en este aspecto, con controlar las condiciones ambientales en donde se guardan las imágenes, desarrollar planes de conservación preventiva. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la limpieza mecánica, con las guardas, con la digitalización de ese material, para que no se siga manipulando y para potenciar su acceso, y con todo lo que es la descripción, la documentación de estos archivos, ¿no? Si no los describimos, después es difícil que los usuarios, ya sea un escolar o un investigador o bueno, quien tenga interés pueda llegar a ese archivo, ¿no? Digitalizamos, pero después hay que describir para recuperar. Y bueno, y aquí tenemos entonces todo un desafío, porque no hay carreras específicas para esto, ¿no? Tenemos que aprovechar, que usar varias disciplinas que dialoguen y que se pongan al servicio de la mejora de estos acervos y de las posibilidades de multiplicar el acceso a estos acervos, ¿no? Y en relación a la descripción y a la documentación que decía, los historiadores tenemos mucho que hacer en lo que tiene que ver con ver las categorías que hay cuando vamos a buscar fotos, ¿no? Las taxonomías que heredamos, ver si eso efectivamente permite llegar a lo que esa foto contiene o si hay que ampliar, si hay que revisar, si esas categorías no corresponden a una época, no reproducen hasta unos prejuicios, ¿no? Bien, ¿qué aporta este tipo de fuentes para la investigación histórica y qué tendría como específico? Bueno, una vez que esta fuente es sometida a crítica, que eso es algo importante, es una fuente que sirve para hablar, o más que sirve para hablar, que puede ser utilizada para conocer muchísimos aspectos de lo social, ¿no? Algunos son más evidentes, ¿no? Son fuentes de primer orden para conocer lo que fueron determinados acontecimientos históricos, cuestiones que tienen que ver con la cultura material, ¿no? Con la vida material, con las condiciones de trabajo, con los paisajes urbanos, rurales, con los cambios que se dan en esos paisajes. Muchas veces son fuentes únicas o privilegiadas para documentar lo que son los desastres naturales, ¿no? Pensemos en terremotos, en inundaciones, lo que son también las zonas en donde viven las poblaciones más humildes, ¿no? Zonas que varían su fisonomía más fácilmente. Son fuentes que documentan usos, que documentan costumbres, ¿no? Muchas veces, acá una pequeña digresión, en los museos muchas veces las fotos se usan como fuentes para saber cómo se usaba determinada vestimenta o cómo se usaban determinados objetos o combinados con qué. Ahora bien, las fotografías también son fuentes interesantes y muy importantes para otros aspectos que pueden ser menos evidentes, como por ejemplo las relaciones de clase y las relaciones de género, ¿no? O las relaciones étnico-raciales, ¿no? ¿Qué aparecen haciendo los ricos? ¿Qué aparecen haciendo los pobres? ¿Qué trabajos? ¿En qué lugar? ¿En qué contextos? ¿No? ¿Qué aparecen haciendo las mujeres? ¿Aparecen las mujeres en las fotografías? ¿Desempeñando qué tareas? ¿No? O pensemos, por ejemplo, en los grupos afrodescendientes. Cuando aparecen, ¿en qué contexto están? ¿Cumpliendo qué rol? ¿No? Por eso siempre decimos que las fotografías son fuentes muy importantes, fuentes de primer orden para el estudio de los valores
sociales y los cambios en esos valores y para el estudio de las mentalidades dominantes en distintos tiempos históricos, ¿no? Entonces, en términos generales, yo diría que cualquier fotografía puede ser usada como testimonio del pasado, ¿no? Independiente de su calidad estética, porque lo que está reflejando es un testimonio ocular. Que acá lo que importa es que le hagamos las preguntas correctas. Y grosso modo, las preguntas correctas serían: ¿quién tomó esa foto o esa serie de fotos? ¿O quién la encargó? Que a veces es más importante que quién la tomó. ¿Cuándo fue tomada? ¿Dónde? ¿Qué o quién es que está representado? ¿Y de qué manera, ¿no? Y acá entran todas las cuestiones que tienen que ver con las opciones técnicas, ¿no? Pero también con la intencionalidad del que tomó la foto. ¿Y qué puedo saber del contexto que rodea esa imagen, ¿no? Entonces, de alguna manera esas serían como grandes preguntas guía, grandes consignas para trabajar con fotos en tanto documentos. Bueno, ¿cuál sería el límite de la fotografía como fuente o el límite de la fotografía como documento? Acá voy a romper un lugar común, ¿no? Suele decirse que una fotografía vale más que 1000 palabras o que hablan por sí sola. Bueno, nada más alejado. O sea, lo que no se le puede pedir a una fotografía es que hable por sí sola. Es cierto que las fotografías capturan un momento y tienen la capacidad de transportarlo a través del tiempo. Pero si yo me encuentro una fotografía y nada más que una fotografía, sin un epígrafe, sin un dato, sin una anotación, sin una carta adjunta, sin la hoja del periódico en la que se publicó, lo único que voy a saber es que lo que estoy viendo alguna vez estuvo delante del objetivo, pero no voy a saber nada sobre el significado de esa existencia. No voy a saber qué representó para el que tomó la foto, esa toma, o qué representó para los fotografiados. Es decir, las fotografías no hablan, ¿no? No le puedo pedir que hable por sí misma. Yo diría que eso es lo único que no podemos pedirle a una fotografía. Después, son versátiles para hablar de numerosísimas dimensiones de lo social, ya lo mencionamos. Ahí también va a estar la habilidad del investigador y las fuentes conexas, que son las que las van a hacer hablar. ¿Qué recaudos debe tener el investigador para usar estas fuentes en una investigación? Bueno, podríamos decir que la fotografía o las fotografías están emparentadas con las fuentes iconográficas en general, ¿no? Son representaciones visuales. Pero en el caso de la fotografía tenemos el tema de la mediación técnica, ¿no? Son representaciones visuales en las cuales no interviene directamente la mano humana, ¿no? Por lo menos para lo que capta del mundo real. Entonces, es importante que partamos de esta doble condición de la fotografía como resultado de un contexto social, pero también la dimensión técnica que tiene la fotografía. Y ahí yo sintetizaría en 3 puntos, ¿no? Por un lado, es fundamental saber qué imágenes tiene disponibles cada época, ¿no? Porque justamente si no sabemos eso, corremos el riesgo de hacerle una pregunta anacrónica a esa fuente, ¿no? Es decir, la técnica fue avanzando mucho en los siglos XIX, XX, XXI, y eso fue generando cambios en la apariencia de las imágenes, en lo que la fotografía podía lograr. Pensemos como ejemplo concreto, durante el siglo XIX no es posible, o casi hasta fines de siglo, no es posible captar la instantaneidad. A principios de siglo eso es más drástico todavía, porque más que la instantaneidad no era posible siquiera hacer un retrato con los ojos abiertos, o no era posible captar a una persona que estuviera caminando por la calle, ¿no? Entonces, bueno, saber qué imágenes hay disponibles en cada época, ¿no? Eso va a condicionar las posibilidades de fabricación, va a condicionar las posibilidades de circulación, ¿no? No es lo mismo la fotografía de la primera época, fotografía objeto, que después la fotografía más en papel. Y va a condicionar también el público que accedía a esas fotografías, ¿no? Pensemos que la fotografía del siglo XIX es todavía una fotografía elitista, ¿no? Hay muchos grupos sociales que nunca en su vida se tomaban una foto, ¿no? Por más que se va popularizando. Entonces, saber qué imágenes hay disponibles en cada época. En segundo lugar, y lo mencionábamos recién, también, bueno, conocer siempre el objetivo del autor, o a veces también de quién encargó esa imagen, ¿no? En tercer lugar,
evitar algo que con la fotografía se da mucho, que es la tentación de realismo, ¿no? Pensar que lo que vemos es, ¿no? Justamente porque está esta mediación técnica que le acarrea a la fotografía desde sus inicios la controvertida asociación entre fotografía y verdad, es que muchas veces tendemos a tomar la fotografía, sobre todo la fotografía documental, como lo que es, ¿no? Y nada más alejado que eso, ¿no? Por lo menos a nivel de documento lo tenemos que poner absolutamente en entredicho. Pongamos dos ejemplos bien ilustrativos de esto que estoy diciendo, ¿no? Pensemos en todo lo que es la documentación objetiva o la documentación de las guerras, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Pensemos en algo cercano, en la guerra del Paraguay, ¿no? Uno podría decir, bueno, acá hay un fotógrafo que se traslada al campo de batalla a documentar lo que está pasando. Bueno, ahí hay que ver quién manda al fotógrafo, ¿no? Bajo qué condiciones va, qué posibilita la técnica fotográfica en 1866, qué no, ¿no? En el caso uruguayo nos vamos a encontrar con que hay un fotógrafo que va comisionado por una empresa, una casa de fotografía que era Beit y compañía, que a su vez obtiene el permiso del gobierno, participante en la guerra de la Triple Alianza, para que ese fotógrafo vaya y tome imágenes. Bueno, y son imágenes que van a dar una participación muy positiva del ejército oriental en esa guerra. Y ahí entonces podemos decir que por un lado, y que tampoco van a fotografiar el campo de batalla, ¿no? Sino que van a fotografiar el entorno de la guerra. Y ahí podemos decir que hay una doble condicionamiento. Por un lado la técnica, el tipo de negativos que usaban, que eran negativos de vidrio, pesados, lo que se llama con la técnica del colodión húmedo, requerían que se hiciera la toma y el revelado, todo in situ y en cuestión de minutos, ¿no? Bueno, evidentemente ahí ya hay una limitante para sacar lo que es la acción, pero también son fotografías que estaban censuradas de antemano, ¿no? Porque al ir como comisionado del gobierno en realidad también había que dar una imagen positiva de lo que era la participación del gobierno oriental en el campo de batalla, ¿no? Un poco como ejemplo. Y con los retratos pasa algo similar. Uno podría decir, bueno, ¿qué más realista que un retrato? Y en realidad los retratos fotográficos, como pasa también con los retratos pictóricos, sobre todo en el siglo XIX, pero no solamente, son ejemplos muy buenos para estudiar lo que son las representaciones que los grupos tienen sobre sí mismos, ¿no? Las aspiraciones sociales, ¿no? Entonces ahí hay que ver con qué símbolos se retratan, de qué manera posan, con qué escenografía, ¿no? Y quiénes se podían hacer un retrato también. Bueno, esas tres cosas, y no olvidar nunca que el testimonio tiene que ser situado siempre en su contexto, ¿no? Y que siempre, si podemos, es preferible trabajar con una serie de fotografías que con una única fotografía, ¿no? Como pasa con todas las fuentes. ¿Qué lecturas podemos hacer de las fotografías o qué niveles se pueden establecer? Bueno, hay un primer nivel que sería el más claro, ¿no? Del que estamos conversando ya desde hoy, que es que la fotografía muestra lo que el autor quiso mostrar o lo que quien encomendó esa fotografía en la época quiso mostrar, ¿no? En un segundo nivel, bueno, tenemos esta novedad de imágenes técnicas que también pueden capturar otros elementos que no necesariamente son el centro de la toma o que no estuvieron presentes, no fueron controlados por quien hizo esa toma y que sin embargo en una lectura posterior interesan, ¿no? Me refiero al segundo plano, a lo que no es central, pero también me refiero a la capacidad de la fotografía por captar lo fortuito, ¿no? Entonces aquí también me parece, hay un ejemplo lindo que a mí me gusta, que es que cuando llega la fotografía al Río de la Plata, febrero de 1840, hay una persona que es en Montevideo, Mariquita Sánchez, que es una exiliada argentina durante la Guerra Grande que está quedando en Montevideo, que le escribe a su hijo, Juan Thompson, una carta personal diciéndole que asistió a lo que son las demostraciones del daguerrotipo, primer procedimiento fotográfico comercializado, y que además vio algunos de los daguerrotipos que estas personas habían tomado en Río de Janeiro. Y entonces hace un comentario que para mí es bien sabroso porque es ilustrativo de esto que estamos hablando, y le dice, es increíble,
veíamos la plaza principal de Río de Janeiro reducida al tamaño de este papel. Y se veían a lo lejos unos puntitos que si uno acercaba una lupa se daba cuenta de que eran unas medias y unas camisas que tendidas en una cuerda a lo lejos, bueno, que muy lejos estaban de pensar que iban a quedar en la historia, ¿no? Entonces es esto, ¿no? El historiador tiene este segundo nivel de lectura, que es la posibilidad de leer entre líneas, de pensar en los detalles, de pensar en cuestiones que no eran importantes en el momento de la toma, pero que con el paso del tiempo o una mirada desde la investigación se vuelven importantes. También tenemos que pensar en las ausencias, ¿no? En lo que no está retratado. Y bueno, y pensar que podemos detectar también todo esto que venimos charlando antes, ¿no? Rasgos de las mentalidades, de los valores, prejuicios, formas de ver al otro. Todo eso sería como un segundo nivel de lectura. Y habría un tercer nivel, que es interesante, que es que pensemos que las fotografías se toman y después tienen una vida, tienen un itinerario propio, ¿no? Que es insospechado para sus creadores o a veces para sus dueños originales, ¿no? Y entonces los historiadores o quienes hacemos investigación social con fotografías también podemos leer ese trayecto, leer esa vida, ¿no? Y ir pensando o ir tratando de descifrar cómo se las leyó, cómo se las usó, cómo circularon, cómo se las apropió en diferentes contextos y en diferentes momentos históricos. ¿Cómo podrían usarse estas fotografías en la formación docente? ¿Cuáles serían sus límites, sus potencialidades? Bueno, hay mucho de lo que ya dijimos que sería extrapolable a esta pregunta, ¿no? Ahora, si tuviéramos que sintetizar, bueno, qué valor tienen las imágenes y en particular las fotografías, si lo que estamos es formando individuos en el conocimiento histórico y en cómo construir conocimiento histórico. Bueno, las fotografías son elementos muy ricos para poder imaginar el pasado de manera más viva, ¿no? Pero ahí yo creo que habría 2 o 3 cuestiones que es importante problematizar o por lo menos pensar. Pensemos, por ejemplo, en cuál es el material fotográfico que muchas veces llega a las aulas, o incluso cuál es el material que está emparentado con el tipo de fotografía que más circula. Pienso en las historias gráficas, ¿no? En estas publicaciones comerciales, ¿no? Series de historias en imágenes. Bueno, ahí hay que problematizar cuando nosotros llevamos a un aula este tipo de materiales, ¿no? Porque muchas veces la fotografía está incluida de una manera absolutamente contraria a todo lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Muchas veces no se está haciendo todo este trabajo de crítica, de pensar exactamente qué es lo que la fotografía está mostrando, para qué se la tomó. Entonces está descontextualizada, que es algo bastante grave en materia de fotografía como documento. Está descontextualizada y por lo tanto se presta a que se hagan usos arbitrarios de esas imágenes y que entonces aparezca como ejemplo de algo alejado a lo que tiene que ver con su sentido original o a veces incluso hasta contrario, ¿no? Cosa que no nos pasaría con otro tipo de fuentes y con la fotografía sí, y lo permitimos. Entonces, bueno, problematizar el tipo de fotografías con que trabajamos para enseñar historia, ver en qué contexto están mostradas. Muchas veces esto que yo estoy diciendo pasa en los libros de historia también. Y acá pasamos a un segundo punto, que es tratemos de trascender el ilustracionismo. Está bien, la fotografía sirve para ilustrar, pero puede hacer mucho más que eso, ¿no? Y a veces, en aras de ilustrar, bueno, estamos haciendo un uso arbitrario o estamos haciendo un uso anacrónico, ¿no? Yo muchas veces me quejo de esas fotografías que aparecen en movilizaciones sociales, que aparecen reprimidas, que aparecen para graficar la dictadura, cuando en realidad en dictadura prácticamente no podía haber ese tipo de movilizaciones masivas. Entonces, bueno, cuidado con el uso arbitrario de las imágenes, cuidado con el ilustracionismo. Y emparentado con todo esto, pensemos que no deberíamos usar fotos para generalizar. Esto no quiere decir que no podamos usar las fotos como disparadores didácticos, ¿no? O como disparador de un tema. Pero de acuerdo a todo lo que venimos conversando, no hay nada más específico que una fotografía tomada en un momento determinado en relación a algo o a alguien determinado y por alguien, ¿no?
Entonces, evitemos ese uso metonímico de las imágenes, de que una parte puede simbolizar un todo, o por lo menos tomemos recaudos para eso, ¿no?